podcast de Verdad y Vida, realmente la palabra de Dios viva, que llega al corazón de cada uno de nosotros. Helen, es un gusto. Igualmente, y es un gran privilegio el estar de nuevo en este podcast de Verdad y Vida. Les invitamos a que compartan estos podcasts, les den un like, se suscriban y prestemos mucha atención a lo que el día de hoy Dios va a hablarnos. Y el tema que hoy vamos a ver se titula como guía, y es un acróstico, y cada palabra tiene un significado. ¿Y con qué énfasis lo hacemos? Con el autoabastecernos, el guiarnos, el tener un devocional diario en el que enriquezca nuestra mente y podamos aplicarlo a nuestra vida. La letra G de guía significa guía bíblica. Eso es el significado, guía bíblica. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, hay un versículo que resalta en nosotros, hay un versículo ahí que te recuerda alguna situación, alguna vivencia. Entonces ese versículo no lo tienes que dejar pasar, sino tienes que en tu libreta devocional anotarlo, estudiarlo, orarlo, porque eso va a ser una guía. El Señor nos mostrará un versículo bíblico en el que nos haga falta cambiar, que nos haga falta en nuestra vida, que sea para un familiar, que sea por algún problema que estemos viviendo. Dios nos va a mostrar a través de este versículo. Claro que sí, yo quiero enfatizar en uno, ¿verdad? Que dice en el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Realmente esto que tú dices, la guía debe de ser la palabra de Dios. También acá nos dice en el Salmo 119, en el versículo 93, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. O sea que, wow, la palabra es vida, por eso es una guía. Así es, y respecto a eso vamos a ver la letra U, que es ubicación del contexto. Para que el Señor pueda hablarnos, debemos aquietar primero nuestro corazón. Y después de ello, el Espíritu Santo va a seguir resaltando ese pasaje y debemos prestar toda la atención. ¿Qué es lo que quiere hablarnos? Este versículo debemos hacernos estas preguntas. ¿Para quién es este versículo? ¿Con qué intención lo escribió el autor? Si estamos leyendo los salmos, si estamos leyendo cualquier libro, ¿por qué el autor lo escribió? ¿Por qué Dios se lo reveló? Debemos hacernos esas preguntas, así como también pensar minuciosamente el significado, el tono y el objetivo del pasaje. Debemos meditar este pasaje y que inunde nuestro corazón. Claro que sí, y hay que entender esto como dice aquí en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así es, la palabra de Dios nos va a mostrar y nos va a enseñar lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer también, qué es lo que debemos cambiar, qué es lo que debe permanecer en nuestro corazón. Y así que si ya descubriste qué significa ese pasaje que Dios te ha revelado, anótalo, todo hay que anotarlo y descubrir y decir: es que este pasaje me habló acerca de la provisión del Señor. Es que este pasaje está diciendo que no me conforme al siglo. ¿Qué es el siglo? El siglo es la época en que estamos viviendo. Y así constantemente ir escribiendo ese significado del versículo que Dios te habló. La letra I de guía de este acróstico es la implementación. Podemos leer la Biblia al derecho y al revés, pero no solamente eso, sino debemos aplicarla a nuestra vida. No solamente es acumular los conocimientos, sino también aplicarlos a nuestra vida diaria, a nuestra forma de enseñar, a nuestra forma de hablar, de pensar, de actuar en situaciones difíciles, fáciles. La implementación, este es el núcleo de nuestro devocional, el aplicar las escrituras a nuestra vida, no solo retenerlas en nuestra mente. Claro, como dice por ahí en Santiago, no solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra. Y Jesucristo también nos lo dijo: el que me ama guarda mi palabra y la pone por obra. Así es, algo muy importante es que si acumulamos conocimiento bíblico sin implementarlo en la vida diaria, no podremos evitar malinterpretarla.
no podemos evitar confundirnos con ella, porque aquí dice la implementación es sellar nuestro corazón con la palabra de Dios. Y es muy cierto, a veces cuando no leemos la palabra ni la aplicamos, podemos tergiversarla y podemos acomodarla a nuestra forma de vivir, a nuestra forma de pensar, sin en verdad cambiar, sin en verdad transformar nuestra vida. Y por eso es muy importante este núcleo del devocional, que es la implementación. Y la última letra, que es la letra A, es amén, que así sea. ¿Qué es lo último de nuestro devocional? Ya vimos, vamos a hacer un recuento, es la guía bíblica, leer la palabra de Dios, ese pasaje que tocó nuestro corazón, anotarlo. Después viene la ubicación del contexto. ¿Por qué el autor lo escribió así? ¿Qué es lo que Dios está tratando de hablarme en este pasaje? ¿Para quién es? ¿A qué área de mi vida se tiene que llevar a cabo? Esa es la ubicación, ver y meditar en ese versículo, y lo que Dios te hable a través de ese pequeño o grande versículo, anotarlo también en tu libreta de devocional. Y también vimos hace un momento la implementación, aplicarlo a nuestra vida diaria, no solo acumular los conocimientos y toda la revelación que Dios te puede dar, sino también aplicarla. Y la letra A, que es amén, que sí sea, y esto es la oración. El último paso en nuestro devocional es anotar la oración. Una oración profunda a Dios, y pídale que lo ayude a aplicar en su vida lo que acaba de aprender. También dele gracias a Dios, recordando su gracia por haberle permitido conocer su poder. Claro, y aquí yo quiero retomar un poco en Josué 1, versículo 8, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo pienso que todas las personas que asistimos a una congregación o asistimos a una iglesia, si nosotros fuéramos, por así decirlo, autodidactas a leer la palabra, si dedicáramos tiempo a meditar la palabra, a estudiar la palabra, a profundizar en la palabra, porque la palabra de Dios es un libro tan hermoso, tan maravilloso, en donde Dios nos está hablando a nosotros, y así como le habló a aquellas personas en su tiempo, Dios también nos está hablando en este tiempo. Y es un libro, la Biblia, quiero mencionarla, aunque es la palabra de Dios. Es un libro único sobre la tierra, porque es Dios hablándonos. Vuelvo a retomar esto, pero es un libro que, si tú quieres leerlo, lo puedes leer de una manera sencilla o puedes leerlo de una manera profunda. O sea, Dios nos ha dado esa oportunidad de conocerle. Dios nos dejó este pacto hermoso, esta Biblia en la cual podemos escuchar la palabra de Dios. Entonces, si todos nos pusiéramos a estudiar la palabra de Dios, nuestra mentalidad, las iglesias, nuestra familia, las iglesias, la sociedad sería transformada, porque conoceríamos al único Dios verdadero, a Jesucristo. Muchas de las personas, Helen, no quieren leer la palabra porque tienen barreras que les han impuesto, que dicen: la Biblia solamente la puede leer un teólogo, nadie más puede leerla porque es difícil su interpretación. Ese es un error garrafal, es una mentira del diablo para cegar a las personas y no ver la palabra de Dios. Otra de las cosas que no quieren que lean la palabra de Dios, porque dicen: no, es que la Biblia es algo complicado, aburrido, sin chiste. Y estas otras personas son aquellas personas que quieren vivir una vida desordenada y apartadas de Dios. Entonces quitemos todas estas dos paradigmas equivocados, el de que solo los teólogos pueden entenderlo y que no se entiende la Biblia, que la Biblia se contradice, y la otra parte que dice: la Biblia es aburrida, la Biblia no se entiende, y quieren seguir viviendo una vida en su inmoralidad. Entonces debemos entender, por eso esto que tú nos estás dando de la guía, ¿verdad? Y de todo esto es realmente importante. Busquemos de la palabra, comamos la palabra, leamos la palabra, ¿verdad? Esto lo estoy diciendo en un sentido figurado, pero tenemos que conocer la palabra. Si todos
leyéramos la Biblia, nuestro país, nuestro mundo sería diferente. Así es, y también para que nuestra iglesia y nosotros no estemos muertos espiritualmente o nos enfriemos, debemos tener estos devocionales diariamente, no cada 15 días, no cada domingo, sino todos los días de nuestra vida estar aplicando todas estas herramientas que son muy importantes, porque todo es necesario, como decía Jesús, es necesario que hagan esto sin dejar de hacer lo otro, sin dejar de hacer aquello. Y así es, tú debes leer la palabra, asistir a tu iglesia. No queremos decir que con este devocional es suficiente, sino también debes congregarte, debes orar, debes leer la palabra, debes ir y compartirle a los demás, porque eso va a enriquecer tu vida. Aquí, como dice, tener un diario de tiempo devocional significa labrar la tierra fértil del corazón, que es donde Dios sembrará su semilla. Este devocional nos va a ayudar a crecer espiritualmente. Y por último, quiero leer Salmos capítulo 1 del 1 al 3. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¡Wow! ¡Qué bonita palabra! Así que tengamos devocional, congreguémonos, oremos, leamos, anota todos los puntos importantes, todo lo que Dios te hable, todo lo que Dios te revele. Hay que capturarlo en papel, en nuestra mente, y aplicarlo, sobre todo. Claro. Y bueno, pues para terminar yo quiero leer el Salmo 119, 125. Dice: tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Y bueno, pues muchas gracias, nos vemos en la próxima, que Dios les bendiga. Dios les bendiga. No more living in the dark.